tardes con todos, bienvenidos. Dar la bienvenida nuevamente a nuestro ministro de Cultura, Alejandro Neira. A las autoridades que nos acompañan el día de hoy también la bienvenida. El día de hoy estamos reunidos en una calle emblemática de nuestra ciudad, el Jirón 28 de Julio, porque vamos a dar el anuncio de un proyecto muy importante que se ha logrado a través de un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad Provincial de Huamanga, el Ministerio de Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el cual nos va a beneficiar con $30 millones para poder mejorar nuestro centro histórico. Este proyecto ya está aprobado y se encuentra bajo el Decreto Supremo número 018-2021. Eso es lo que principalmente nos ha reunido el día de hoy. Y para iniciar quiero invitar al vecino beneficiario, el señor Edmundo Criales Añaños, a quien le voy a dar el uso de la palabra en breves minutos para que pueda dar un agradecimiento y también nos pueda comentar acerca de las expectativas que tienen los vecinos. Adelante. Señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira Sánchez. Señor Alcalde del Consejo Provincial de Huamanga, Julia Gutiérrez, su representante, el doctor Jean Díaz. Señora Regidora Carlos Suárez, señor Director de Cultura Carlos Condori Castillo, señores vecinos del Jirón 28 de Julio, todos presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Yo como vecino del Jirón 28 de Julio, mis padres, Guillermo Criales Orellana, Maura Añaños Ayarza, vecinos del Jirón 28 de Julio, hace 80 años. Yo he nacido acá en esta segunda cuadra del 28 de Julio, la familia Criales. Las familias conocidas acá del 28 de Julio, conocemos pues la familia Tisolini, Del Pino, Rossi, Cajat, el señor Moisés Barak, la familia Chan, Nakamura, la familia Flores, tantos vecinos antiguos de la segunda cuadra del 28 de Julio. Claro que ahora tenemos nuevos vecinos, nuevos propietarios, inquilinos que están presentes acá trabajando en 28 de Julio. 28 de Julio pues es la cuadra más importante de la ciudad de Huamanga. Cuando se habla de Ayacucho, de Huamanga, 28 de Julio, Ayacucho dice. Entonces se ve en todo el Perú este hermoso, el Arco de San Francisco, se ven fotos por televisión, etcétera, a Huamanga, Ayacucho, su arco del triunfo, dice, el arco de la libertad, hermosísimo arco que tenemos acá en la segunda cuadra de 28 de Julio. Los vecinos acá de 28 de Julio, siempre preocupados por mejorar la fachada, embellecer el Jirón 28 de Julio. Hará pues unos 15, 20 años, ya se ha vuelto peatonal, o el alcalde, creo, bueno, desde entonces, ya es peatonal, el Jirón Asamblea también, siempre preocupados, acá como la familia Tisolini, siempre está preocupado en embellecer su fachada, su pintura, sus balcones, a peculio de nosotros, los ciudadanos de 28 de Julio. Pero ahora agradecemos a este lanzamiento del proyecto BID, Embellece tu barrio, el centro histórico y la iluminación del Arco de San Francisco, en conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho, en conmemoración de la independencia del Perú, en conmemoración de la independencia de Latinoamérica, por el bicentenario. Está presente acá con nosotros el ministro de Cultura, Alejandro Neira Sánchez, que ha venido personalmente a inaugurar la iluminación de nuestro precioso arco, el cual todos nosotros los vecinos de 28 de julio, 9 de diciembre, 2 de mayo, las calles principales de Huamanga, como en Jirón Lima, Jirón Cusco, Asamblea, nos sentimos agradecidos con este proyecto BID, con el ministro de Cultura, porque nos van a revitalizar las calles, nos van a mejorar, nos van a embellecer para que Ayacucho siempre se muestre hermoso, bello, como siempre ha sido, ante todo el Perú entero. Porque Ayacucho es una ciudad muy importante desde el año 1824,
día de la batalla de Huamanga, de Ayacucho, de la independencia, que nos ha dado la libertad. Agradecemos a este proyecto al ministro de Cultura, al Consejo Policial de Huamanga y a todas las autoridades que vienen realizando este proyecto BID importantísimo, que va a embellecer nuestra ciudad de Huamanga, de Ayacucho, que tiene todos los merecimientos. Por eso, un voto de aplausos por el Bicentenario. Vecinos, un voto de aplauso por el proyecto BID, por el ministro de Cultura y por todas nuestras autoridades que están embelleciendo y van a embellecer por los 200 años nuestras calles más importantes de la ciudad de Huamanga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro vecino beneficiario. Y bueno, también le voy a hacer el pase a nuestro asesor que está en representación de nuestro alcalde de Huamanga, el doctor Jan Díaz Alvarado. Gracias. Señor ministro Alejandro Neira, ministro de Cultura, señor representante del gobernador regional, señor vecino, señoras autoridades. En realidad, este momento es tan significativo para Huamanga porque considerar la recuperación del patrimonio histórico de Huamanga hoy en día, mediante un proyecto trabajado con el esfuerzo del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Huamanga, el Banco Interamericano de Desarrollo, implica que Huamanga recupere todos estos patrimonios históricos que circundan la calle 28 de julio, 9 de diciembre, nuestra Plaza Mayor, todas estas calles vinculadas con la historia de la independencia de nuestro Perú. Cuando hablamos de 28 de julio hablamos de la independencia, cuando hablamos de 9 de diciembre hablamos de la batalla. Eso significa que Huamanga es realmente una ciudad orgullosa por su historia, orgullosa por la fuerza y la lucha enarbolada por muchos pobladores para que se logre la independencia del Perú. Nuestro alcalde provincial de Huamanga está muy contento, y eso me lo ha transmitido, porque es la parte importante, es una huella importante que dejará para Huamanga con este proyecto BID, gracias al Ministerio de Cultura y al Banco Interamericano de Desarrollo. 30 millones para poder implementar y desarrollar la recuperación de bienes patrimoniales que están considerados monumentos históricos. Eso realmente, señores, merece un aplauso al Ministerio de Cultura, a través de nuestro ministro presente acá, a las autoridades presentes, a los pobladores, quienes se van a sentir orgullosos de este trabajo y este proyecto que crecerá, motivará el crecimiento, el desarrollo económico, turístico de toda Huamanga. Agradecido, señor ministro, en nombre de nuestro señor alcalde Yuri Gutiérrez, por su presencia en Huamanga. Usted me decía en la mañana que ya era huamanguino, y eso nos alegra realmente, porque siempre lo hemos sentido huamanguino en todas sus constantes visitas y trabajos que ha realizado, y eso muestra que Huamanga se siente amigo de usted. Muchas gracias. Estamos realmente contentos y agradecidos por este trabajo tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro Alejandro Neira, señor asesor del señor alcalde de nuestra provincia de Huamanga, señor gerente regional de desarrollo económico, vecinos, buenas tardes con todos, buenas noches. En realidad, sumarme a las felicitaciones al trabajo conjunto que ha desplegado el Ministerio de Cultura y también la Comisión Bicentenario, del cual también soy parte, y en representación de nuestro gobernador don Carlos Rúa Carvajal, que por motivos de fuerza mayor no nos acompaña. Sin embargo, estamos todo el equipo acompañando y juntamente con los vecinos recibir esta buena noticia y sobre todo
esperar que este proyecto tenga el impacto esperado y que pueda embellecer nuestra ciudad en este marco del Bicentenario que para nosotros recién comienza este año 21 y termina el 9 de diciembre 24. Ese es el anhelo, la propuesta también que estamos trabajando desde la Comisión Nacional del Bicentenario. Con esas palabras, señor ministro, las felicitaciones y ese esfuerzo, y queda esto un legado para nuestra ciudad y para nuestro país en el marco del Bicentenario. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Bien, quiero también ahora proceder, antes de escuchar las palabras del señor ministro, que me permitan, por favor. A través de la Municipalidad de Huamanga, el día de hoy queremos hacerle también un reconocimiento a través de la resolución de alcaldía número 312-2021 MPHA. Se resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar al abogado Alejandro Arturo Neira Sánchez, ministro de Cultura, en mérito a la labor que viene desempeñando, asimismo por su valiosa colaboración y cercanía con nuestra provincia. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez, alcalde de Huamanga. Por favor, invito al doctor Jan Díaz que nos pueda, por favor, igual al ministro de Cultura. Ahí nos van a hacer entrega de... Señor ministro, en realidad este documento no es un reconocimiento únicamente municipal. Lo importante es que es el reconocimiento de todo el pueblo de Huamanga por todo su trabajo a favor de esta histórica ciudad de Huamanga. Muchísimas gracias y le entrego este reconocimiento firmado por nuestro alcalde Yuri Gutiérrez Gutiérrez. Asimismo, el alcalde me encarga hacer la entrega de esta medalla distintiva como un huésped ilustre y bienvenido a Huamanga nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces, y quisiera ahora pedir a nuestro señor ministro Alejandro Neira, por favor, nos pueda dar sus palabras. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y con todas, estimados vecinos, estimados amigos, Joan, estimados gerentes, estimados representantes de los vecinos y a todos los que están aquí presentes en esta fecha en la cual me siento muy contento de recibir este reconocimiento. No soy un huésped ilustre porque en realidad no soy huésped, que efectivamente yo ya me siento huamanguino y ayacuchano, así que ya no soy un huésped cada vez que vengo, en realidad me siento parte. Les decía que me siento parte de Huamanga, de Ayacucho, de la región, así que no me siento como un huésped, me siento como parte y como tal además me he sentido responsable durante todo este tiempo de tratar de ayudar en todas las formas que hemos podido desde el Ejecutivo, en distintos momentos, en épocas prepandemia, cuando también me tocó ser ministro, durante la pandemia, en las épocas más complicadas, y ahora en este momento en el cual todavía estamos en la pandemia, pero creo que poco a poco, con la vacunación, con el esfuerzo que estamos haciendo todos y el trabajo en equipo que se ha realizado, estamos saliendo adelante paulatinamente. Y quería contarles un poco del proyecto porque efectivamente ya nos han contado un poco, pero es útil y es muy necesario que los vecinos conozcan de qué se trata. En primer lugar, Huamanga evidentemente, como ustedes saben, es una de las ciudades con más capital cultural en nuestro país y es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO, que es algo muy importante porque en el Perú, Huamanga por su artesanía y su cultura y Arequipa por su gastronomía y también por su cultura son reconocidas como ciudades creativas, ciudades en las cuales la cultura se pone al servicio del desarrollo y a través de desarrollos de su propia iniciativa, creatividad, hacen que algunas actividades se puedan tener un impacto ya no solamente en la cultura, sino en el bienestar de la comunidad y del país. Huamanga por eso es ciudad creativa, por sus artesanías, por el capital humano que tiene y por la creatividad que ponen los ayacuchanos a desarrollar su cultura y de sus expresiones culturales. Entonces, eso ya de por sí la hace una ciudad especial a la cual le tenemos
un deber, digamos, tenemos un deber de proteger y preservar su patrimonio. El patrimonio material y patrimonio inmaterial, es decir, la cultura que cada uno de ustedes tienen en sí mismos. Y por otro lado, hace algún tiempo, ya bastante tiempo en realidad, habíamos previsto tener un primer endeudamiento de parte del Ministerio de Cultura para tener un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de la Agencia Española de Cooperación, que son dos de las principales agencias que pueden dar estos préstamos con condiciones muy favorables. ¿Para qué? Para invertirlos en el mejoramiento de centros históricos. ¿Cuáles centros históricos? En una primera etapa son dos: Huamanga, efectivamente, y el RIMAC, en Lima. Y luego serán Trujillo y Arequipa y Barrios Altos, también otra zona muy emblemática de la historia de Lima. Entonces, todo este préstamo que hemos recibido que ya viene siendo desarrollado, digamos, porque tenemos una unidad que lo que está haciendo es justamente viniendo a ver cuáles son las intervenciones que se van a priorizar en cada uno de estos lugares que les he mencionado. Lo que va a suceder es, como dijo su vecino, venir a ver cuáles son las intervenciones que se necesitan, no solamente el 28 de julio, sino también efectivamente el 9 de diciembre, el 2 de mayo, en el centro histórico, en las principales vías, para recuperar las fachadas más emblemáticas. Aquí, por ejemplo, vemos alguna que está intervenida, ¿no? Está intervenida y tiene un portal de piedra y una fachada hermosa y un balcón un poco descuidado. Entonces, lo que se va a hacer en este tiempo es ver cuáles son estos espacios en los cuales se necesitan intervenciones con este equipo que se ha constituido gracias a este fondo del BID que tenemos para administrar en el Ministerio de Cultura, y junto con la comunidad, porque esa es la otra cosa importante. Esto no es un trabajo que le compete únicamente al Ministerio de Cultura. La recuperación del patrimonio es un compromiso de todos. Si estamos convencidos de que Huamanga es una ciudad con un gran patrimonio, con una gran historia, más aún, como han dicho, en el marco de conmemoración del Bicentenario, es un trabajo comunitario en el que todos participamos. Entonces, lo importante es recuperar el patrimonio, recuperar las fachadas, los inmuebles, pero ¿para qué? Para el uso público, para que esta vía se convierta en un espacio público como lo es ahora, transitada, pero que también sea un espacio cultural y de encuentro de la comunidad. Ese es el otro componente que es fundamental para nosotros. La cultura se mantiene en los inmuebles, en las fachadas, en los monumentos, en los arcos tan hermosos como el Arco de San Francisco, pero sobre todo en las personas, porque son ustedes, las personas, los vecinos de aquí, los llamados a conservarlos, a cuidarlos y a impedir que en el futuro podamos tener nuevamente este tipo de intervenciones que no son acordes con el contenido y el patrimonio histórico que queremos preservar para ustedes en primer lugar, para los huamanguinos, pero sobre todo también para el Perú. Entonces, eso es importante que se entienda, creo que eso es fundamental, saber que esto no es un trabajo únicamente del Ministerio de Cultura y tampoco únicamente de las autoridades aquí locales. Nosotros trabajamos muy bien y muy de la mano con el gobierno regional, con el gobierno municipal. Me considero un amigo de don Carlos Rúa, de don Yuri Gutiérrez, y creo que es mutuo y creo que hay una gran confianza para llamarnos en cualquier momento. Por eso yo sé que están en Lima y estamos en permanente contacto y sabemos y nos comunicamos las cosas importantes cuando tenemos que decírnoslas. Y sé que Yuri sabe muy bien, además siendo él además arquitecto, ¿no? Conservador y tan preocupado por el patrimonio de la ciudad, que aquí el trabajo no es solamente de las autoridades, sino también de las personas que viven aquí. Así que eso es un poco nuestro mensaje. Para nosotros es muy importante este proyecto porque es la primera vez que desde el Ministerio de Cultura se toma una decisión de este tipo, ¿no? Endeudarnos, de alguna manera, pedir un préstamo con dos instituciones internacionales de gran prestigio para intervenir e invertir en la recuperación de centros históricos en distintos puntos del país con la comunidad, con la intervención de los ciudadanos. Y eso es lo que esperamos y estoy seguro que sí va a ser, porque como dijo Iván, en realidad estamos empezando el proceso de conmemoración de la independencia. Nosotros empezamos en Lima y medio que terminamos en Lima ahora el 28 de julio, pero ahí viene un largo camino de recorrer de muchas efemérides que van a terminar sin ninguna duda el 9 de diciembre del 2024 aquí en Ayacucho. Así que creo que tenemos tiempo todavía para que este proyecto sea exitoso, para ver qué otras cosas además se vienen proyectando. Nosotros
Hemos estado hace un momento en Quinua y hemos visto ya los avances en el Museo de Sitio, el Museo de la Capitulación, que va a terminar obra ya pronto en agosto, pero que todo el proyecto de nueva museografía va a tardar un poco más, pero va a estar sin ninguna duda muy pronto listo. Igual que el proceso de restauración y remodelación del obelisco de la Pampa de la Quinua con el Museo de Sitio que tiene en su interior. Así que creo que por más que nosotros nos vayamos en pocos días del gobierno de transición y emergencia, queda un trabajo encaminado que las autoridades locales seguramente van a seguir con quien venga a ocupar el cargo de ministro de Cultura, pero sobre todo, y eso me permito nuevamente ser insistente, con el apoyo permanente y fundamental de los vecinos y de los ciudadanos que tienen que entender que este proyecto por sí solo no camina si es que no estamos todos comprometidos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por dejarme explicarles un poco de qué se trata esto, de saber que ustedes, los vecinos, tienen un rol importantísimo que jugar aquí y que seguiremos del Ministerio de Cultura, o estando yo desde donde esté, porque me siento efectivamente un huamanguino y un amigo de Ayacucho, desde el lugar que me toque en el servicio público, estaré siempre trabajando en beneficio de esta ciudad y esta región que tanto quiero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro de Cultura. A continuación quiero invitar a los vecinos beneficiarios, por favor, que nos acompañen, no se preocupen, que nos puedan acompañar en la parte de acá. Sí, por aquí adelante, por favor. Nos ponemos en la parte lateral. Muchísimas gracias. Y de igual forma, que por favor hacer entrega de las plantitas. Perfecto. Señor Ministro, acá estamos lanzando un programa piloto que se llama Embellece tu Barrio, que consiste en mejorar nuestros balcones, y quiero pedirle por favor, junto con las autoridades que nos acompañan. Perfecto, entonces nos vamos a acercar hacia nuestros vecinos beneficiarios. Por favor, si vienen por acá, nos acercamos. Perfecto, y vamos a hacer una entrega simbólica y vamos a dar inicio de forma formal el día de hoy e invitar a todos nuestros vecinos. Damos inicio de esta forma a Embellece. Muchísimas gracias a nuestras vecinas también por acompañarnos el día de hoy y a nuestras autoridades también. Perfecto, muchísimas gracias a nuestras vecinas. Les invitamos a seguir acompañándonos en la ceremonia. Y bueno, quiero invitarlos a todos. Vamos el día de hoy a hacer algo histórico. Vamos a iluminar nuestro arco, un arco histórico emblemático que tenemos aquí en el Jirón 28 de Julio. Para lo cual quiero pedir a nuestras autoridades, vamos a voltear nuestra mirada hacia la parte posterior. Si la banda me acompaña con ese redoble, y vamos a contar todos juntos a la voz de 3. 3, 2, 1. Vamos a iluminar entonces nuestro arco. Las fuertes palmas, por favor. Es un momento histórico para todos nosotros, un momento muy importante. Y por favor, para pedirles a nuestras autoridades voltear su mirada, vamos a tomarnos una última foto, una foto protocolar para terminar este bonito momento. Si nos podemos acercar y tener de fondo también el arco, ¿no?